¿Se puede vivir de dividendos? Hola y bienvenido a Escuela de Trading. Yo soy Vincenzo Petrarca, trader independiente, pastor evangélico, y hoy tenemos una grabación, un video especial. Hoy hablamos de dividendos y con nosotros está Federico del canal de YouTube, El Rey de los Dividendos. Hola, Federico. Hola, un cordial saludo a todos, es un mucho gusto. Mis felicitaciones. He decidido entrevistar a Federico precisamente porque él desde hace años se ocupa del tema de los dividendos y además es una persona que está viviendo de dividendos, así que seguramente podrá darnos muchísima información y será algo realmente especial. Así que quédate conmigo hasta el final porque luego quizás añadiremos el punto de vista de las opciones que nos permite sumar un dividendo extra a los dividendos que ya tenemos. Entonces, Federico, cuéntanos un poco quién eres y cómo nació tu pasión por los dividendos. Pero la pasión es por las finanzas en general. Desde niño ya miraba, aunque no sabía que algún día los mercados financieros se convertirían en la parte principal de mi vida, dándome la libertad. Con mis abuelos miraba las páginas de finanzas, veía los numeritos del teletexto. Tengo 44 años. Así que si bien no logro recordar con absoluta precisión cada pequeño detalle, A2A se encontraba ya posicionada prácticamente al principio de mi lista. Apasionado por las finanzas, los dividendos quizás han sido una consecuencia lógica y natural de mi gran pasión, como ya le decía a Vincenzo. Por las escuelas de finanzas, digamos por las tradicionales escuelas de gestión de dinero estadounidenses. He leído también en italiano, pero los estadounidenses son los que más me han cautivado. Ellos le dan mucha importancia al flujo de caja, al menos una parte de ellos. Como resultado directo de todo esto, empecé a recibir unos dividendos bastante pequeños. Los primeros años me servían porque incluso cuando era joven y vivía en Gran Bretaña, quería gastar casi todo el sueldo, así que solo reinvertía los dividendos. Y luego, cuando empezaron a aumentar, hice algunos experimentos con los dividendos. La mayoría compraba los famosos Dividend Aristocrats estadounidenses. Coca-Cola, Pepsi, Johnson & Johnson, y los tomaba y los ponía en otros activos. En ese entonces no existían los instrumentos, no las opciones como las que usa Vincenzo. Empecé a comprar estos rates de alto dividendo y vi que ese flujo de caja, con paciencia, con años de disciplina y ahorro, iba creciendo. Después, cuando empezaron a ser mucho más numerosos, la técnica y la táctica cambiaron. Decidí enfocarme principalmente en el cash flow y tengo inversiones que también generan un crecimiento constante. En una pequeña parte, una parte del portafolio la intento mantener para el crecimiento y por otro lado, la mayor parte la destino a otro ahorro de este flujo de caja que luego reinvierto, aproximadamente un 20%, y esto me está haciendo crecer poco a poco a pesar de mis gastos que también aumentan, porque intento equilibrar felicidad, bienestar, experiencias de vida y el crecimiento del patrimonio. Así que el patrimonio está creciendo y está pagando cada vez más con disciplina. ¿Cómo era el estado de tus finanzas personales antes de empezar a invertir y cómo es ahora? ¿Cuál es la principal diferencia que notas? Sin duda tengo mucho más dinero. Las primeras inversiones las hice en bonos. Quizás también por eso tenía mucho miedo de la volatilidad financiera, a pesar de que ya estaba bastante preparada a los 26 años. Durante 10 años solo compré bonos, así que logré atravesar la crisis de 2008. Y llevaba poco tiempo invirtiendo. Si hubiera tenido acciones, quizás ahora no estaría aquí. Tenía un 100% en bonos. Con mis ahorros tenía un BTP y otros bonos incluso en dólares, que vi bajar a 81/100, pero lo mantuve todo. Luego empecé a comprar acciones y ETF de renta variable desde 2016, con baja distribución, siempre apostando por el crecimiento. Así que, partiendo de un pequeño capital, había invertido ahorrando entre 20 y 30 mil euros. Hoy vivo de los dividendos entre la cuenta Fineco y la cuenta de oro. Tengo un poco menos de 250.000 euros invertidos. La cuenta de oro sigue siendo para el crecimiento, paga un dividend yield muy bajo, son unos $20.000, un poco más, pero el rendimiento por dividendo es de apenas un 2%. Está el QQQ, está el Nasdaq, como sabes, está el Arca Innovation de Wood, los demás son todos ETF con poca distribución. En el caso de Fineco, digamos, actúa como mi empleador. El flujo de caja total se destina íntegramente a la distribución.
también hay activos que crecen. Obviamente las acciones italianas que pagan dividendos del Estado y algún que otro ETF, pero es ahí donde se gestiona activamente, digamos, todo el flujo de caja. Ok, ¿hubo algo que te cambió en el sentido de un libro, un evento, algo que sucedió y que te hizo decir, basta, realmente tengo que empezar a invertir? Apasionado del cine, también del cine motivacional americano, de las finanzas en general, digamos, el almanaque de Naval Ravikant. Los estadounidenses, es cierto, muchos hablan mal de ellos, incluso Padre Rico, Padre Pobre, tiene una estructura de inversión muy diferente a la mía y a la tuya, pero esa mentalidad, en mi opinión, junto con la educación financiera y la gestión patrimonial, debería enseñarse incluso en las escuelas. Sinceramente, esa es mi opinión. Toda mi formación académica y profesional es totalmente anglófona, aunque es cierto que he leído bastante en italiano y sigo de cerca medios como Milano Finanza, además de tener acceso a servicios de streaming incluso cuando me encuentro en el extranjero. Lo cierto es que siempre trato de seguir de manera rigurosa mi propia estrategia de inversión personal. Sí, sí, los libros son maravillosos. Yo también he leído Padre Rico, Padre Pobre y el impacto que tuvo en mí, y luego se lo hice leer a mis hijos cuando eran pequeños. Así que cuando eran pequeños les hacía leer un capítulo al día de Padre Rico, Padre Pobre, y luego por la noche nos reuníamos y teníamos que hablar sobre lo que habían aprendido. Y aunque eran pequeños, les quedó grabado, así que ahora ya tienen alrededor de 19 a 20 años, pero ya tienen la mentalidad de que deben invertir, ya están invirtiendo, ya han ahorrado, así que seguramente llegarán más lejos que yo, probablemente incluso que tú. Y sumado a todo lo anterior, Sabemos que eso es lo que más cuenta en el mundo de las inversiones. Mi tercera hija es pequeña, tiene 9 años, pero espero el momento oportuno para empezar a inculcarle el hábito de la lectura, comenzando por Padrico el Padre Pobre, el hombre más rico de Babilonia. en la famosa obra titulada El monje que vendió su Ferrari, se menciona que el sistema educativo de los Estados Unidos de América siempre se mantiene un paso por delante, y esto es algo que debemos considerar. Digamos que más que la escuela es la cultura. Es decir, el tema de la inversión es algo normal. En cambio, aquí todavía nos queda mucho camino por recorrer. Sería bonito verlo en las escuelas, ¿no? Como decías tú. Realmente hay mucho, mucho por hacer. Bien, pasemos un poco a algo de experiencia relacionado con los dividendos. ¿Cuánto tiempo te llevó construir una cartera de dividendos significativa? De todas formas, no me he fijado todavía un objetivo que sea del todo fijo. Simplemente gano dinero para ir comprando acciones que generen dividendos, y a veces suelo decir bromeando que 50 euros representan para mí un día menos de trabajo. No, digamos que llega un momento específico en el que uno empieza a ver que con esos dividendos acumulados ya puedes pagar todas tus facturas mensuales. Luego, esas rentas siguen creciendo de forma constante, pasan los años y poco a poco empiezas a darte cuenta de que te has vuelto alguien muy diferente a los demás seres humanos que trabajan cada día a tu lado. Empiezas a decir, pero yo ya no quiero hacer horas extra, el dinero lo puedo ganar invirtiendo, ahorrando. Yo invierto desde que tenía 26 años, ahora tengo 44, son 20 años en los mercados. Digamos que luego, desde 2020, he empezado a recoger los frutos. Hubo esa gran caída de marzo de 2020, que todavía la recuerdo. Fue una oportunidad porque tenía inversiones que venían de una gran ganancia. Decidí hacer el cambio y comprar acciones con dividendos más altos. Sin embargo, quienes seguían los mercados desde hace muchos años no lograban actuar. Y de ahí salí de 70.000 a más de 100.000 euros. Entonces fue en ese momento cuando comencé a percatarme de que con esa cantidad, conociendo bien el potencial de la distribución, ya podría haber alcanzado una cifra determinada, haciendo uso en parte de diversos instrumentos especulativos. Así que sí, tengo 44 años y no he terminado. Cobraré un total de 2.000 euros al mes, en 2 carteras diferentes de dividendos. Luego, obviamente, hay otras formas de monetización online. Llego a 3.000 euros y consigo con constancia, con disciplina, sin hacer demasiados sacrificios, reinvertir 1.000 euros al mes. Esto me está permitiendo crecer de manera constante y luego, cuanto más crece el patrimonio, lamentablemente es feo decirlo, pero cuanto más dinero se tiene, más fácil es. Esto lo he visto yo mismo, es cierto lo que se dice de que quien nace rico tiene ventaja. Sí, de hecho, últimamente también vi un video que hablaba del
de la regla de los 100.000 euros, de la que habla Warren Buffett, que también dice que por debajo de los 100.000 euros es mucho más difícil. El camino del inversor hasta los 100.000 es duro. A partir de los 100.000 empiezas a ver un cambio y resultados diferentes, porque luego las cantidades son distintas, los porcentajes son diferentes. De hecho, lo que te aporta la inversión empieza a pesar mucho. Pero es bonito que tengas toda esta experiencia, ¿no? Durante todos estos años, ¿cuáles han sido los errores más grandes que has cometido? Errores. Bueno, recuerdo que alguna vez quizá no estaba del todo satisfecho con el trabajo y para intentar acelerar los tiempos compré unas acciones de Nopo for Short Partner que pagaban el 15% de dividendos en dólares y un buen día, después de un año entero de recibir dividendos, ¡pam! De repente cayó menos 60%. Por caridad, en ese momento puse solo el 2% de la cartera. No tengo grandes remordimientos. Por caridad, a veces fue eso. Fue más por el impulso de querer avanzar 2 pasos, no por el tamaño de la inversión, que por suerte ya tenía muchos años en los mercados. Algunas veces con los certificados, hablo de que desde el año 2022 hasta el año 2023, que compré certificados con un cupón anual del 20% o incluso un poco más, y me acerqué mucho a la barrera. Una vez toqué la barrera del cupón, pero luego se recuperó, así que obtuve ese retroceso y nunca he tocado una barrera de capital. Pero digamos que la pasé mal, perdí algo de dinero, sobre todo intentando dar 2 o 3 pasos adelante, tanto con la otra distribución como con las especulaciones. Por lo demás, no me arrepiento de haber vendido. Tuve un Bitcoin en 2017 redondo y lo vendí en 2019. Eso no, porque luego ese dinero no es que lo haya gastado en el casino o lo haya reinvertido. Esa fue una desventaja que tenemos nosotros, que no nacimos ricos. Pero también puedo decir una cosa. La ventaja que tengo ahora, de la que me estoy dando cuenta, es que quien no nació con 100.000 euros listos sabe gastar mucho menos. Ahora tengo un SRK que terminé de pagar en 2021. Por diversión todavía me ha quedado esta costumbre, aunque ya no la necesito. Cuando tengo tiempo, esas 2 veces a la semana, me divierto dando una vuelta por la ciudad, lavándola y yendo a hacer la compra, buscando oportunidades en el supermercado. Ir también al discount. Ha quedado esta especie de... Así que consigo vivir con mucho menos de lo que es mi flujo habitual de dinero. Aunque luego, ante cualquier imprevisto, trato de no privarme de nada. Pero esto también constituye una clara ventaja. Claro, es un poco, como digo yo, que nosotros venimos con la sangre en los ojos. Al final, mi padre era policía, luego dejó la policía para abrir una pequeña tienda y así empezamos nuestra historia empresarial. Tenía 14 años justo con una pequeña tienda y luego la llevamos a una tienda grande, abrimos centros comerciales. Nosotros como familia hemos hecho una evolución importante, pero siempre lo hemos hecho con la sangre en los ojos, porque de todas formas veníamos de un estilo de vida muy humilde, hablemos claro. Y luego tienes esa garra, esa fuerza que no encuentras en quien ya viene de una familia rica, que ya tiene el camino hecho, pero que a menudo no lo recorre como quizás lo recorremos nosotros. ¿Y cuál es entonces tu estrategia específica de inversión en dividendos actualmente? Actualmente, sobre todo, me dedico a ahorrar y a reinvertir con mucha disciplina. Elijo lo que en ese momento considero mejor. Normalmente cada mes y medio acumulo unos 1.000 euros y cuando llegan a ser 2, 3 o 5.000, depende luego de la situación. A veces utilizo ese 20% que tengo en mi cartera de certificados, donde se encuentran los productos autocall. Estos instrumentos son denominados y reembolsados o simplemente se consideran una forma de ahorro. En este sentido, durante los últimos meses estoy realizando inversiones de carácter muy defensivo. Estoy comprando sobre todo algunas obligaciones de alto cupón y certificados sobre índices bursátiles para intentar tener algo preparado y listo por si acaso llega una caída. Si llega una caída, poder volver a entrar y luego recomprar a la baja, pero sin estrés, porque sé que he entendido esto. Lo que marca la diferencia es la capacidad de ahorro, no la técnica. En realidad, no es la psicología lo que realmente marca la diferencia en todo este proceso. La psicología influye de manera determinante, pero ¿tienes criterios para elegir, por ejemplo, una empresa? ¿Miras el dividendo, los balances o analizas los fundamentales de la compañía? Absolutamente.
En acciones individuales, un payout bajo, por debajo del 70%, es preferible porque así existe la probabilidad de que aumenten el dividendo año tras año. Absolutamente. Cuando se elige una inversión conservadora, hay que evaluar la sostenibilidad, ya sea un ETF, una acción, cualquier cosa, que su rentabilidad sea sólida, eso hay que comprobarlo. Hay ciertas empresas que mantienen dividendos sólidos y que además los aumentan, conocidos como los famosos aristócratas. Sí, Participaciones del Estado. Ahora, siendo residente en Italia, por conveniencia, están las italianas y las inglesas que no se ven afectadas por la doble imposición. Luego también depende de las necesidades del momento. Hubo momentos en los que necesitaba más flujo de efectivo hasta hace pocos años para mantener la capacidad de ahorro y entonces más o menos ahí tomaba decisiones que ahora no estoy tomando en este momento en el que estamos conversando, que puedo permitirme no tomar. Depende del momento, obviamente. Si ahora me hubieras entrevistado cuando estaban haciendo -10, -15, te habría dicho, mira, ahora seguramente consideraría un poco de acciones, tal vez algún ETF también con baja distribución, pero con un mayor potencial de crecimiento, con un potencial de subida más alto. Ahora no es, digamos, el día para eso. y esto es muy interesante porque la lógica varía según el momento. No se trata de decir que uno tiene una cartera fija para siempre. Cambian las necesidades y los tiempos. Una cosa es a los 20 y otra a los 50, o si el mercado sube o hay depresión. Así que se pueden encontrar excelentes oportunidades y, como digo a mis estudiantes, debemos adaptar nuestras estrategias según el movimiento del mercado. Por eso al final siempre estudiamos los índices, los datos macroeconómicos, porque estos nos dan una fotografía y nos ayudan a entender lo que está sucediendo en la economía en general y luego a partir de ahí nos movemos según lo que está ocurriendo. ¿Qué piensas? ¿De cuál crees que es el capital mínimo de manera realista para vivir de dividendos en Italia hoy en día? Es muy subjetivo, depende mucho de... La pregunta que yo me hice fue, ¿cuánto gasto? Hace 2 o 3 años, esto se lo recomiendo a cualquiera. ¿Cuánto cuesta mi vida? A mí me bastan absolutamente 200.000 euros. Luego, obviamente, también hay que mantener una capacidad de ahorro constante, un margen de seguridad que nos permita reinvertir para cubrir la inflación. Y luego la inflación real, sin intención de entrar en polémicas ni parecer conspiranoico, es bastante más alta de la que se comunica oficialmente, porque no se suelen incluir los costos de la energía, los aumentos y los alimentos frescos. Desde mi perspectiva personal a Federico, un apartamento de 3 habitaciones lo alquilo en aquellos países donde el costo de vida es mucho más bajo. No vivo en Dubái y la verdad es que nunca quiero vivir en ese lugar, ni tampoco en otros sitios similares como Mónaco. Unos 2.500 euros al mes te los pueden dar perfectamente las inversiones positivas, siempre y cuando tengas una buena capacidad de ahorro constante y dejes un 15 a 20%. Así que digamos que no depende tanto de cuánto capital tienes, sino sobre todo de qué estilo de vida llevas. Seguramente las Normas, probablemente necesitaría un capital más alto. Si tienes un estilo de vida más modesto, más contenido, probablemente también lo logres con un capital. es algo absolutamente y muy subjetivo. ¿Cuáles son los 3 errores más comunes que ves hoy en las personas que hacen trading, en los principiantes? Para quienes están empezando en este mundo, mi recomendación personal es no comenzar con la compra de acciones individuales, debido a que son muy volátiles o con otros tipos de activos que también sean altamente volátiles. Muchas personas se equivocan en la elección. Yo he cometido errores, pero ya tenía años en el mercado, así que solo puse en riesgo el 1% o el 2% de la cartera. Invertí en Bitcoin en 2017 un 4 a 5% de lo que tenía entre Bitcoin y Ethereum, así que 2 y 2. Siempre hay que invertir cantidades que nos permitan preguntarnos, si lo pierdo todo, ¿cuánto tiempo me tomaría recuperarlo? Para mí se ha vuelto algo lógico, pero leo en los comentarios de quienes me siguen cuando se han sobreexpuesto sobre un activo que luego puede parecer incluso banal. Pero si tomamos nuestro FTSE, ¿cuántas acciones han tenido en un año? 4 o 5 de 40, han hecho -30, -40 o incluso peor, ¿verdad? Así que, en mi opinión, estos son los errores más graves.
Hay que entrar poco a poco en los mercados y ganar experiencia con los activos más fáciles de gestionar. Es mi opinión. No es exactamente así. De hecho, siempre insisto en el tema de la diversificación, es algo fundamental. A algunos estudiantes al entrar les pregunto, déjame entender cuál es tu idea de inversión. Por ejemplo, un chico tenía el 80% de su capital en criptomonedas. Decía, sí, pero me han hecho ganar mucho dinero. Entiendo que hayas ganado mucho, pero no tenía Bitcoin, solo meme coins. Te das cuenta de que si estas bajan un 70 u 80%, no solo pierdes las ganancias, sino que prácticamente te quemas el capital. Además, no estamos hablando de 500 euros, es una suma considerable. Ganamos, hablamos de diversificación y al final también estudiamos el análisis técnico. Así ves el momento en que Bitcoin empezaba la fase de bajada y fue precisamente ahí cuando, mirando el análisis técnico, dije, ahora es el momento de salir de las criptomonedas por estos motivos y factores. Salí y, como siempre escribo en la sala de trading, digo, chicos, salgo de Bitcoin, salgo de las cripto, esto y lo otro. Luego cada uno hace su propia evaluación. No es que hagan exactamente lo que yo digo, pero en la sala casi todos salieron antes de la caída y vendimos Bitcoin a un precio alto. Hoy, en cambio, estamos evaluando volver a entrar porque las condiciones técnicas están cambiando. Así que si las cosas van así en las próximas semanas, yo que ya he entrado con una pequeña parte en Bitcoin, empezaremos a entrar aún más en las criptomonedas. Por eso, tener una diversificación ayuda. Yo invierto en criptomonedas, pero no con el 100% de mi portafolio, en absoluto. Mi máximo en criptomonedas será el 3, 4, pero tendría que ser algo muy especial para llegar al 5%. Pero hay que aprender a diversificar porque en el mundo todo puede salir mal y, como decía alguien, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Si algo va mal por un lado, al menos recuperas por el otro. Esta lógica me ha guiado durante los últimos 17 a 18 años en los que prácticamente he vivido del trading y sobre todo de las opciones. Y ahora llegamos a la parte final que también nos interesa. ¿Cómo ves tú el mundo de las opciones? No, el apalancamiento. Perdón, olvidé la pregunta anterior. Conozco personas que han dejado de hacer trading por culpa del apalancamiento. Puede ir bien, sí, pero bueno, es demasiado. Realmente es una herramienta que llevo 20 años en los mercados y no la uso, así que ustedes verán. Luego no sé qué piensas tú, no sé si usas apalancamiento, no lo sé, no he... El apalancamiento es un arma de doble filo, amplifica ganancias y pérdidas, así que requiere cuidado. Algunos instrumentos, como las opciones, son apalancados por naturaleza al mover 100 acciones, por lo que siempre trabajas con apalancamiento. Pero siempre tienes que considerar un porcentaje óptimo para la gestión del riesgo. Así que dentro de una gestión de riesgo, el apalancamiento puede ser utilizado con sabiduría, sin arriesgar absolutamente quemar todo lo que hay en el portafolio. Entonces, dime, ¿cómo ves las opciones? Son una excelente herramienta para generar flujo. Lo cierto es que no soy tan habilidoso en la práctica como tú. Sinceramente, tengo un enfoque de inversión financiera mucho más perezoso. Vengo de ser una persona que ha estudiado a Warren Buffett y los portfolios de Leslie, así que ya te puedes imaginar perfectamente a qué me refiero. Sé cómo se hacen, hay que elegir el vencimiento. Sin embargo, hago uso de herramientas que gestionan las opciones por sí solas. Hoy no soy el especialista en este tema. Y eso es algo que seguramente tú ya sabes bien. Obviamente sé muy bien que había intentado hacerla su poste, también por incomodidad siendo residente en Italia. Tú sabes la gestión. Para tener lotes se necesitan 10.000 euros, 5.000, 9.000. Me implicaría abrir otra cuenta, declararla, cosa que yo en cambio quiero simplificar al máximo. Así que es como si tú haces la pizza y yo hago la pasta. Seguramente esto no represente mi especialidad, pero constituye de manera absoluta un punto de llegada desde mi perspectiva personal. Pienso que te toma un poco de tiempo formarlos. Luego, Digamos que en 8 meses las personas ya son operativas. En 8 meses que, sin embargo, también hacemos diversificación en acciones primero, luego hacemos opciones y al final incluso hacemos Forex. Así que en 8 meses salen traders rentables. Luego yo entré en las opciones precisamente para generar más flujo de caja, porque de todas formas mi estrategia en acciones es excepcional.
La estrategia que he creado yo funciona perfectamente. Pero obviamente tienes que esperar a que se cierren las operaciones. A veces las operaciones duran un año, en un año y medio, y por lo tanto van muy bien, pero no te generan flujo de caja. Así que, por un lado, yo tenía el crecimiento de mi capital con las acciones, pero necesitaba generar flujo de caja. Entonces pensé en los dividendos, pero el porcentaje de dividendos obviamente es bajo. Y entonces a los dividendos les sumamos las opciones. Así que con las opciones y estrategias como Covered Call, Wheels y toda una serie de estrategias que utilizamos, generamos flujos de caja utilizando prácticamente siempre el mismo capital. Por lo tanto, está el capital de las acciones que sigue creciendo. Además tenemos los dividendos y además tenemos el capital y el flujo de caja que nos generan las opciones. Esto nos permite vivir del trading con un capital relativamente mucho más bajo que el que se necesitaría solo con las acciones. Así que es una ventaja adicional. Obviamente se requiere competencia, no es que puedas hacerlo así de la nada. Tienes que aprender cómo se hace, tienes que aprender cómo gestionar las opciones. Pero al menos en mi experiencia, me ha dado la posibilidad de ser financieramente libre mucho antes y de poder tener hoy un flujo de caja mucho, mucho mayor que el que ofrecen solo los dividendos. Muy bien, me parece que con la sesión de preguntas ya hemos prácticamente terminado por hoy. No sé si quieres dar un mensaje final para quienes están mirando y quieren empezar este camino. ¿Por dónde deberían empezar? No, de ninguna manera, lo digo con toda la simpatía del mundo. Ha sido un placer. Quiero agradecer este simpático y muy interesante intercambio. Y nada, pase lo que pase, sigan siempre adelante y superen los momentos difíciles porque el mundo de las inversiones financieras es maravilloso. A mí me ha cambiado la vida por completo, así que continúen firmemente por el camino que ya les ha dado frutos. Eso es lo que siento y lo que deseo decirle a toda la gente. Perfecto, Federico. Quiero agradecerte personalmente por esta entrevista. Fue una gran oportunidad. Llevo un tiempo siguiendo tu canal y también te sigo en Facebook. Así que si estás viendo este video, por favor, sigue el canal de Federico, dale a me gusta, comenta y sigue tanto mi canal como el de Federico. Seguro que encontrarás contenido genial. Me he vuelto aburrido para muchos inversores que me siguen desde hace tiempo, así que necesitan un poco de variedad. Compartiremos todo, tengo muchas ganas de compartirlo para que así puedan intercambiar opiniones también contigo. Yo acudiré a ustedes si tienen alguna pregunta para mí y ustedes pueden venir a mí, con gusto responderé a todo. Perfecto, tal vez esto sea solo el comienzo. A quienes nos siguen, si quieren que hablemos de algún tema o debatamos algo en particular, escríbanlo en los comentarios y podremos organizar otro video para profundizar más. Absolutamente, con mucho gusto. Háganos saber si les caemos bien, déjenos sus preguntas debajo del video, como prefieran. Gracias. Federico ahora se va a Rusia, así que él estará en el fresco mientras yo me quedo en Valencia, me quedo en el calor, pero gracias al poder de la tecnología podemos seguir conectados. Absolutamente, soy un amante del costo de la vida y precisamente por eso amo la distribución, porque ahora me está permitiendo llevar esa vida que soñaba, digamos. Desde mi perspectiva personal, hay que hacer las cosas y vivir las experiencias a tiempo, sin estar posponiendo, posponiendo, posponiendo. Mira, yo después de la primera vez que dejé el trabajo, quizá esperé incluso demasiado tiempo, pero no me sentía del todo preparado. ¿Sabes a lo que me refiero? Parece un gran paso, pero luego las cosas se dan solas, en mi opinión. Es así, todo llega por sí solo. Muy bien, chicos, entonces por este video vamos a dejarlo por aquí. Muchas gracias y por favor, si no lo han hecho, suscríbanse ahora, denle me gusta y cuéntenme qué piensan en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Un gran saludo cordial de Federico y de su pastor. Chao, chicos.